Amén. Bien, pues vamos a compartir la palabra y acompáñeme por favor a ver una porción de la escritura en el primer libro de Reyes, capítulo 17, versículo 1. Primer libro de Reyes, capítulo 17, versículo 1. Y dice así. Primer libro de Reyes, capítulo 17, versículo 1 en adelante. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive el Señor Dios de Israel, delante de quien estoy, que ciertamente no habrá rocío ni lluvia en estos años, sino por la palabra de mi boca. Déjeme, leo esta misma escritura en la versión Reina Valera. Dice así: entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Bien, aquí vemos a un hombre, un profeta de Dios llamado Elías. La Biblia empieza a describir a Elías a partir de este momento. No habla acerca de en dónde nació Elías en el sentido de su niñez, aunque dice la escritura que era de los moradores de Galaad, pero no habla acerca de su niñez, no habla acerca de su experiencia, no habla acerca de su historia, no habla acerca de su familia, simplemente empieza a hacer referencia de Elías en este momento. ¿Qué momento, en qué momento está Elías hablando esta palabra? Bueno, primero está hablando en el tiempo en el que un hombre que se llamaba Acab estaba reinando. Acab estaba reinando en Israel. Si usted se va a los capítulos anteriores al capítulo 17, usted va a encontrar cómo los reyes de Israel reinaron por nombre. Por ejemplo, en el capítulo 16, en el versículo 8, habla acerca de los reinados de Ela y de Simri. Dice, por ejemplo, en el año 26 de Asa, rey de Judá, comenzó a reinar Ela, hijo de Basa, sobre Israel en Tirsa. ¿Por qué habla acerca de en el tiempo en el que Asa, rey de Judá, estaba reinando? Ela, hijo de Basa, estaba reinando sobre Israel. ¿Cuál era la razón por la cual describe la Biblia así? Recuerde que después de David, rey de Israel, el segundo rey de Israel, el primero fue Saúl. Antes de Saúl, podemos ver cómo Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto. Después de Moisés siguió, fue su sucesor Josué, y después de Josué, después de la vida de Josué, empezaron a reinar jueces sobre el pueblo de Israel, ya en la tierra prometida. Y el pueblo de Israel continuamente se quejaba, continuamente daba la espalda al Señor, y el pueblo de Israel pidió que hubiera un rey sobre ellos. Dios quería ser Señor y Rey sobre el pueblo, pero el pueblo quería un rey humano, un personaje como rey. Y Dios les dio a Saúl. Pero recuerde que Saúl hizo lo malo ante el Señor, Dios lo desechó y Dios escogió a David. David era un hombre que Dios lo escogió conforme a su corazón. Ahora, una vez que David eh, pasó el tiempo de David como rey, Salomón quedó como rey en su lugar, y aunque Salomón
la Biblia describe su gloria, su sabiduría, su esplendor, cómo David prometió al Señor, o Dios le habló acerca de la construcción del templo, pero no fue David el que lo construyó, pero fue Salomón el que lo llevó a cabo en Jerusalén, en la ciudad de David, y cómo fue una gloria, un reinado de gloria y esplendor. Pero Salomón, de alguna manera o de otra, puso en tensión al pueblo acerca de los recursos o de los impuestos que le solicitaba al pueblo a un reinado formado por las familias de las 12 tribus que salieron de Egipto. Recuerde que de Egipto salieron millones de personas, que estos millones de personas vienen muchos cientos de años atrás de Abraham, Isaac y Jacob, en donde Jacob tuvo a sus hijos, a sus 12 hijos, para formar las tribus de Israel. Bueno, aunque dos de esas tribus tenían que ver con los hijos de José, recuerde que José fue vendido a Egipto, y José fue, porque Dios estaba con él, fue considerado alguien muy importante, prácticamente el brazo derecho de Faraón, de tal manera que cuando hubo hambre en la tierra, José pudo traer a su familia, y entonces el pueblo de Israel, los hijos de Jacob, se establecieron en Egipto, y después pasaron 430 años hasta que Dios los liberó de ahí. Bueno, este es prácticamente un resumen muy rápido. Pero el punto importante aquí es que después de Salomón reinó su hijo, que cuando inició su reinado, el pueblo vino y le pidió que no fuera tan estricto respecto a los impuestos, respecto a lo que el reinado exigía al pueblo. Y su hijo, el hijo de Salomón, consultó a los ancianos de Israel, y los ancianos de Israel le recomendaron que fuera más suave, que no fuera tan estricto como su padre Salomón. Pero este rey, en lugar de hacer caso a los ancianos, fue y consultó a amigos jóvenes. Y entonces el pueblo se sublevó, el pueblo se enojó, el pueblo se sintió, y de alguna manera o de otra, Roboam, que era el hijo de Salomón, tuvo la desfortuna, si lo podemos ver así, de que el pueblo se dividiera. Y 12 de las 12 tribus, 10 tribus se fueron al norte, 2 tribus se quedaron en el sur, que eran prácticamente Judea, o lo que se conoce como Judá, y 10 tribus se fueron al norte, que se conocía como Israel. Entonces, por eso vemos aquí que Roboam causa esta división en Israel, y en Israel empiezan a reinar otros dioses. Perdón, empiezan a reinar otros hombres que no eran del linaje de David, que no eran del reinado que Dios había escogido, pero empiezan a reinar hombres que no eran conforme al corazón de Dios y que hacían lo malo ante el Señor, pero sobre todo hombres que no solo le daban la espalda al Señor, pero hombres que sacrificaban a ídolos, a Baales, y cuando la Biblia habla Baales, habla de sacrificios a demonios, y hacían lo malo ante el Señor. Bueno, aquí vemos entonces cómo en el capítulo 17 habla de Elías y durante el reinado de Acab. Y en el capítulo 16 veíamos cómo había reinado durante el tiempo en el que reinaba Asa en Judá. Asa sí era de la descendencia del linaje de David. Él era un hijo de otro hombre que se llamaba Baasa, que hacían lo malo ante los ojos del Señor. Dice, por ejemplo, en el versículo 8 del capítulo 16, Baasa comenzó a reinar sobre Israel en Tirsa y reinó durante 2 años.
pero Zimri, un oficial suyo al mando de la mitad de los carros de combate, formó un complot contra él. Y un día en que Ela estaba en Tirsa, en casa de Arsa, su mayordomo bebió hasta emborracharse. De pronto llegó Zimri y lo mató para reinar en su lugar. Y esto sucedió en el año 22 del reino de Asa en Judá. Tan pronto como Zimri subió al trono y comenzó a reinar, mató a toda la familia de Basá, sin dejar vivo a ningún varón, pariente. Así que Zimri aniquiló a toda la familia de Basá. Esa era una práctica que normalmente se hacía conforme a la sentencia que el Señor había pronunciado contra Basá por medio del profeta Jehú. Y así es que usted puede encontrar cómo los hombres normalmente hacían este tipo de acciones que no eran conforme al corazón de Dios. Después dice reinado de Omri en Israel. Entonces el pueblo de Israel se dividió en dos bandos. Unos estaban a favor de Tibni y otros a favor de Winat, etcétera, etcétera. Usted puede leer cómo el pueblo de Israel, y no estamos hablando del pueblo de Judá, que eran las dos familias o las dos tribus que habían quedado al sur, pero estamos hablando del reino del norte, que se llamaba el reino de Israel cuando el pueblo ya estaba dividido. Así es que entonces aparece dentro de estos reyes Acab. Acab era un hombre que no era del linaje de David, sino era un hombre que sus padres habían hecho lo malo ante el Señor y que él contrajo nupcias con una mujer que no era israelita, pero que era como una bruja. Era una mujer que sacrificaba a los ídolos y tenía altares a los demonios. Así es que durante este tiempo en el que Acab y Jezabel, su esposa, buscaban aniquilar todo lo que tenía que ver con la palabra del Señor, todo lo que tenía que ver con los profetas de Dios. De hecho, estaban buscando a todos los profetas del Señor para asesinarlos. Entonces, en este momento tan tenso y tan mortal para los profetas de Dios, Elías se levanta con firmeza y con seguridad diciendo: juro por el Señor. Déjeme cambio la versión, por favor, porque esta versión está un poquito diferente, pero dice, y dijo: vive el Señor Dios de Israel, delante de quien estoy, que ciertamente no habrá rocío ni lluvia en estos años, sino por la palabra de mi boca. Vino, dice, palabra del Señor, y dice Elías: vive el Señor Dios de Israel, delante de quien estoy, ciertamente que no habrá rocío ni lluvia en estos años, sino por la palabra de mi boca. Así es que en un momento en el que la palabra del Señor era rechazada, en el que a los profetas de Dios eran rechazados, en el que todo lo que tenía que ver con el Dios de Israel, que los había sacado de Egipto, con el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, con el que Dios había tenido pacto y con el que aún tenía pacto, se levanta un profeta de Dios. Y aunque no era el único, pero Dios había guardado a cientos de profetas para no ser muertos por manos de Acab y de Jezabel, Elías públicamente se levanta en contra del rey Acab y de Jezabel. Y él no declara, él no habla acerca de la actitud del rey y de la reina, pero él habla acerca de la actitud de la nación, proferiendo o declarando algo que Dios ya había declarado tiempo atrás. ¿Y cuál es lo que Dios había declarado tiempo atrás? Ahorita lo vamos a leer. Dios dijo: el día que tú des la espalda a mí y que te vayas tras otros dioses, yo cerraré los cielos y no habrá lluvia en tu tierra. Y aunque estés en la tierra donde fluye leche y miel, cerraré los cielos, no habrá lluvia, no podrá haber fruto, no podrá haber multiplicación y morirás de hambre. Así es que Elías, que tenía acceso a la palabra del Señor, no recibió una de voz audible la voz de Dios diciéndole: haz esto o haz lo otro. Pero Elías dice: vive el Señor Dios de Israel, delante de quien estoy. Es decir, el profeta Elías tenía comunión con Dios. La unción, el poder de Dios estaba sobre Elías.
Y así es que él tenía una comunión estrecha con el Señor de tal manera que él tomó la palabra que Dios había hablado ya y la declaró porque se estaba cumpliendo o el pueblo de Israel estaba viviendo según Dios había hablado tiempo atrás en su palabra, en la época de Moisés. Y mire, vamos a leer esta escritura. Rápidamente, acompáñeme por favor a Deuteronomio, capítulo 11, versículo 16. Deuteronomio, capítulo 11, versículo 16. Dice, pero tengan cuidado de no dejarse engañar. Una vez más, Deuteronomio, capítulo 11, versículo 16. Tengan cuidado de no dejarse engañar. No se aparten del Señor por rendir culto a otros dioses. No se inclinen ante ellos, porque el Señor se enojará contra ustedes. No se dejen engañar, no se aparten del Señor para rendir culto a otros dioses. Y es lo que el pueblo de Israel estaba haciendo tras el reinado de Acab, tras el reinado de Jezabel. Dice, porque el día que se inclinen a otros dioses, dice, el Señor se enojará contra ustedes y no les enviará lluvia. Entonces la tierra no dará sus frutos y muy pronto ustedes morirán en esa buena tierra que el Señor les va a dar. Estaba hablando el Señor acerca de cómo tenían que considerar la importancia de buscar al Señor y amar al Señor con toda su alma, con toda su mente, con todas sus fuerzas. El primer de los mandamientos que Dios le dio a Moisés y al pueblo de Israel era que tenían que tener un solo Dios y no podían hacerse imagen de ese Dios, pero tenían que amar al Señor con todo su corazón. De hecho, el Señor Jesucristo, en hablándole a los fariseos y a sus discípulos en su tiempo, les dice en estos dos mandamientos se resume toda la ley. ¿En cuáles? Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con toda tu alma, con todo lo que eres, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero el pueblo de Israel no estaba cumpliendo esto. Así es que esta palabra la toma Elías, y como hemos dicho ya, no es que Dios le habló directamente a Elías en voz audible, como después veremos que Elías recibió palabra de Dios audible, si lo podríamos ver así, no de la palabra escrita, pero en estos momentos cuando Elías se dispone a decretar una sequía sobre el pueblo de Israel, es que Elías habla acerca de una palabra a la cual él tenía acceso, que está descrita en Deuteronomio capítulo 11. Así es que entonces Elías toma esa palabra y la decreta sobre el pueblo de Israel en frente de Acab. ¿Y qué sucedió? No llovió más. Hubo sequía, hubo hambruna y Elías dice, no lloverá ni caerá rocío hasta que yo lo diga. No lloverá ni caerá rocío hasta que yo lo diga. Y después el versículo 2 dice, por eso el Señor le dijo a Elías, después de que Elías se levantó públicamente ante el rey lo pudo haber mandado matar. El rey lo pudo haber aniquilado. El rey lo pudo haber atrapado porque era un momento difícil mientras que Acab y su mujer estaban persiguiendo a los profetas de Dios y estaban adorando a otros dioses y haciendo lo malo ante el Señor y persiguiendo, yendo en contra de todo lo que se llamaba Dios. Entonces Elías se levanta y Dios le dice a Elías una vez que Elías decretó eso, el versículo 2. Por eso el Señor le dijo a Elías, vete de aquí hacia el oriente y escóndete en el arroyo de Querit, que está al oriente del Jordán. En otras palabras, Elías habló la palabra de Dios, hizo lo que Dios le dijo que hiciera, no importando las consecuencias, no importando las apariencias, no importando las circunstancias que lo rodeaban, y conociendo o desconociendo el resultado de lo que Dios le mandaba hacer, Elías fue obediente. Y esto es una enseñanza muy importante para ti y para mí, porque tú y yo necesitamos
inquirir, sumergirnos en la palabra del Señor, aunque Dios puede hablarnos audiblemente. Y mucha gente creyente en estos tiempos quiere que Dios le hable audiblemente, quiere que Dios haga todas las cosas por ellos audiblemente, porque las personas no quieren esforzarse en la gracia, porque las personas no quieren estudiar la Biblia, porque las personas no quieren aprender, dedicarle tiempo al Señor, porque no se deleitan en el Señor, porque no han aprendido a tenerlo como lo más alto en sus corazones, en sus vidas, como la prioridad número uno, porque las personas, los creyentes nacidos de nuevo, no se agradan porque no han tenido la experiencia de la palabra, de la comunión con el Señor, de la unción del Espíritu Santo, de la comunión con el Espíritu Santo, de glorificar a Dios en todo tiempo, de amar al Señor y de manifestar que en nuestras vidas realmente amemos al Señor. Solo nosotros, haciendo o examinándonos a nosotros mismos, sabemos qué tanto amamos al Señor, porque no se trata de solo declararlo, sino se trata de manifestarlo en nuestras vidas. Y no estamos hablando de obras, pero estamos hablando de los deseos y las motivaciones del corazón. Si las motivaciones en mi corazón son ver la televisión, ver películas, ver novelas, hablar con las personas, socializar, pasar en las tiendas para comprar o en los quehaceres o en el trabajo, y a eso dedico mi tiempo, entonces eso es lo que realmente estoy amando. Si yo no le dedico tiempo a la palabra, si yo no le dedico tiempo al Señor, si no soy agradecido, si no le glorifico, entonces yo no puedo decir que amo al Señor, porque no estoy pasando tiempo con Él, porque no está siendo Él mi delicia. Pero eso solo tú lo puedes saber, solo tú puedes examinarte a ti mismo. Y es muy importante que entendamos esto. No lo digo para condenación de nadie, sino lo digo porque es tan importante que entendamos que fuimos llamados a vivir en lo mejor de Dios, en la vida abundante de Cristo, que sobrepasa, que es lo mejor que nos podría pasar en la vida, porque no hay nada comparable en satisfacción y en vida lo que Dios nos ha concedido en Cristo Jesús y lo que ya nos ha provisto para que nosotros disfrutemos. Y aunque no fuimos llamados a estar disfrutando carnalmente hablando, pero fuimos llamados a compartir la palabra. Y todo aquel creyente que ama al Señor y todo aquel creyente que quiere seguir la voz de Dios y el camino del Señor, todo aquel creyente que quiere caminar de acuerdo a la palabra del Señor, tiene que entender que este mundo está en contra, que va a haber una adversidad continua, pero tenemos la bendición y la oportunidad de vivir en la paz y en el control del Espíritu Santo, en el dominio propio, en la virtud de que Cristo ha vencido y ahora tú y yo en Cristo somos más que vencedores. Tendríamos la oportunidad de vivir en el amor de Dios, en la paz de Dios, en el gozo del Señor, cuando somos agradecidos, cuando inquirimos, cuando nos sumergimos en la palabra, cuando no solo conocemos, sino entendemos y creemos la palabra de manera continua en nuestras vidas, recibiendo la abundancia de su gracia y el regalo de su justicia. Dice la Escritura, tú y yo fuimos llamados a reinar. Así es que aquí Elías, en un mundo de adversidad, en contra de su propia vida, se levanta y declara. Hoy en día es muy difícil ver a alguien que es firme. Es muy difícil ver a alguien que se levanta seguro, que se levanta confiando, que se levanta declarando que confía en Dios y confía en la palabra de Dios acerca de cualquier tópico, acerca del estilo de vida, de moralidad, acerca de sabiduría, acerca de entendimiento, porque en este mundo prácticamente todo se ha corrompido y hay una agresividad y una adversidad contra la palabra del Señor, contra la Biblia, contra los creyentes que se levantan defendiendo la fe, defendiendo el evangelio. Escuché una pequeña porción de un video acerca de un hombre que estaba entrevistando a otro acerca de la verdad. Y este mundo se escandaliza cuando se habla acerca de la verdad. La gente se ofende cuando se declara o se dice o se nombra la palabra verdad, la verdad, las personas se ofenden
porque no hay otra verdad sino la palabra del Señor. No hay nadie verdadero sino el Señor Jesucristo. Él es el camino, la verdad y la vida. Así es que no hay otra palabra no hay otra verdad sino la palabra del Señor. Y los hombres lo saben, pero como lo rechazan, porque dice la Escritura que si Jesús es la luz, Jesús alumbra, la palabra de Dios es luz, los hombres amaron las tinieblas y no quieren venir a la luz para que sus obras no sean manifiestas. Juan capítulo 3. Así es que podemos entender y ver que por eso las personas no solo rechazan la verdad de la palabra, pero sienten o se sienten ofendidos cuando se habla acerca de la verdad. Y muchos, para minimizar el poder y el efecto de la verdad, hablan acerca de una verdad relativa. Y ahora los sistemas de pensamiento dicen que todo el mundo tiene la verdad, porque la verdad es relativa, pero la verdad es absoluta y solo se encuentra en la palabra de Dios. Así es que las personas se ofenden por la verdad porque saben que cuando se habla de la verdad se habla de la palabra de Dios y contra la palabra de Dios, aunque hay adversidad en un mundo en caos, en un mundo en tinieblas, contra la verdad de la palabra de Dios, nadie podrá permanecer. En contra de la palabra del Señor, nadie podrá permanecer. Y no se trata de que nosotros peleemos o defendamos o negociemos o lo hagamos a nuestra manera defendiendo la palabra. No, Dios no necesita de nuestra defensa. Dios es todopoderoso y Dios a través de su espíritu está convenciendo a un mundo que está rechazando a Jesús. Pero Dios no obliga, pero Dios permite o Dios da la oportunidad de que los hombres decidan aceptar o rechazar a Cristo. Y lo que nosotros debemos hacer es defender la fe, es defender nuestra posición, es no movernos de nuestra posición, porque no solo a veces dentro del núcleo familiar hay adversidad en contra de la palabra, a veces la juventud cree que las cuestiones y los temas de la palabra son cuestiones de adultos mayores o de la antigüedad porque está fuera de moda, pero entonces padres o madres, inclusive hijos nuestros, que defiendan su fe, que defiendan la verdad, lo deben de hacer en todo tiempo y en todo momento, aunque se burlen de ti en los trabajos, en las escuelas, en los lugares públicos, y no estamos haciendo alarde de la verdad, pero no podemos asociarnos libremente con personas que participan de las tinieblas. No podemos asociarnos con personas que participan de otra fe, pero fuimos llamados a asociarnos de personas que participan de la misma fe, que conocen, creen correctamente y entienden correctamente la palabra del Evangelio de Jesucristo. Así es que, como Elías se levanta en un mundo en caos, en un mundo adverso, aún ante su propia vida, así usted y yo tenemos que defender nuestra posición en Cristo y no debemos sucumbir, porque no solo la familia te rechaza, no solo los amigos te rechazan, no solo otras personas te rechazan, pero también vienen ataques, viene el diablo a tocar a tu vida, vienen los síntomas, viene la escasez, vienen los problemas, la adversidad a querer moverte de tu posición. Y no se trata de que nosotros estemos firmes en la posición por orgullo, no se trata que nosotros estemos firmes en nuestra posición por abolengo, por religiosidad. No, se trata de que estamos defendiendo y permaneciendo en nuestra posición de creyentes nacidos de nuevo por la palabra del Señor, por la ayuda del Espíritu Santo que mora en nosotros, para que nosotros, aunque vengan las embestidas, las lluvias, los vientos, los huracanes, los ríos, estamos firmes, fundados en la roca, defendiendo nuestra posición, hablando la palabra y sobre todo, Dios te está hablando porque Dios nos está hablando continuamente a través de su palabra y tú tienes que poner la palabra en tu boca y aunque el mundo se vea adverso, tú tienes que hablar la palabra. Hay creyentes que reciben una mala noticia acerca de un malestar o de una enfermedad y en lugar de levantarse en su posición como creyentes y hablar en contra de esa mentira y ese engaño, porque la enfermedad no viene por la verdad de la palabra, la enfermedad viene por un mundo en caos, por el pecado, por los engaños y las mentiras.
Pero en lugar de que los creyentes, los cristianos se levanten a favor del evangelio, declarando como Elías, una palabra que Dios ya diseñó. Y no solo eso, sino que Dios nos entregó. Y recuerda, la palabra de Cristo es viva, es poderosa. Las palabras de Jesús, dice el mismo Señor Jesucristo, que sus palabras son espíritu y son vida. Y en lugar de que el creyente nacido de nuevo se levante en contra de la enfermedad, en contra de la escasez, en contra de los problemas en las relaciones, en contra del rechazo, en contra del pecado, se siente intimidado cuando recibe esos ataques. Pero tú y yo fuimos llamados a permanecer, porque dice el Señor Jesucristo, aquel que escucha mi palabra y hace lo que yo digo, y hace mi palabra. ¿Y qué tiene que ver su palabra con hacerla, con creerla? Que si el Señor dice que somos nuevas criaturas en Cristo, yo declaro, creo y permanezco firme en que soy nueva criatura en Cristo. Y que si el Señor dice en su palabra que llevó mis enfermedades y sufrió mis dolores, que el castigo para darme paz fue sobre él y que por sus heridas he sido curado, yo me levanto firme y permanezco a favor de lo que Cristo hizo por mí y declaro que soy totalmente perdonado, completamente sanado, perfectamente justificado, altamente favorecido, profundamente amado. Yo declaro, como dice Romanos 8, soy más que vencedor en Cristo Jesús. Si Dios es por mí, ¿quién es contra mí? Eso es hacer la palabra del Señor. Hablar la palabra, ponerla en nuestra boca como lo hizo Elías. Elías no solo escuchó, sino que actuó en fe. Elías no solo entendió, se sumergió en la palabra, consideró lo que se estaba viviendo, tomó la palabra del Señor y actuó en fe, habló en contra de sus intereses, en contra del reino, en contra de las circunstancias y sin considerar las consecuencias. Tú y yo conocemos las consecuencias del poder de la palabra, pero más allá de todo esto, y me refiero a las consecuencias de declarar y resistir la enfermedad, nuestras consecuencias son salud y bienestar. Declarar y resistir la escasez, nuestras consecuencias son prosperidad, generosidad al dar. Hablar en contra y entender que fuimos redimidos de la maldición, redimidos de la escasez, redimidos del problema de las relaciones, de la depresión. Las consecuencias son que vivo en paz, en el gozo del Señor, y me alegro y me gozo y me regocijo en su palabra y dando gracias al Señor y glorificándole en todo tiempo. Pero también las consecuencias de hablarle a otros de Cristo es quizá el rechazo. Quizá hablarles a otros de Cristo para que conozcan la verdad, no para imponer, pero para que conozcan la maravillosa y gloriosa obra redentora de Jesús en el Calvario. Podemos tener consecuencias, que alguien nos llame la atención, que alguien se burle de nosotros, pero nosotros permanecemos en Cristo porque amamos al Señor y amamos el propósito por el cual estamos aquí en la tierra, a favor de Él. Y hablaremos, declararemos la palabra. Muchos nos rechazarán, algunos nos recibirán y nosotros nos gozaremos cuando un pecador se arrepienta, como dice la Escritura, pero nos gozaremos en el Señor en las adversidades también, porque cuando somos débiles, el Señor se hace fuerte en nosotros. Cuando nosotros dejamos de confiar en nuestra carne, pero confiamos en el Señor, el poder de Dios empieza a operar a través de nuestras vidas, porque dejamos de limitar a Dios en nuestra manera de pensar, en nuestra manera de actuar, y le permitimos que Él opere y dirija nuestras vidas de acuerdo a su voluntad, que es buena, agradable y perfecta. Vamos a seguir hablando acerca de la vida de Elías y qué fue lo que pasó después, porque dice la Escritura en Corintios, 1 Corintios capítulo 10, que todas estas cosas que pasaron en la antigüedad nos sirven a nosotros para aprender, y cómo el pueblo de Dios fue amonestado y no entendió, y cómo nosotros tenemos que aprender de todo esto, porque nos bendice cuando nosotros a través de la Escritura aprendemos a conducirnos como el Señor quiere que lo hagamos, en el nombre de Jesús. Padre, la gloria, el honor y el alabanza es para ti. Bendito sea tu nombre. Señor, te damos gracias por tu amor incondicional, por tu amor con que nos has amado a través de Cristo Jesús, la máxima expresión de tu amor hacia nosotros. Y cómo, Señor, nos has dado tu palabra
y cómo, Señor, nos has llamado a permanecer en tu palabra porque tú nos amas y tú nos has dado preciosas y maravillosas promesas para participar de tu naturaleza divina, porque dice tu palabra que como Jesús es, así somos nosotros en este mundo. Así es que, Señor, motivados en tu palabra, motivados en la obra redentora de Jesús, en el nombre de Jesús, vamos a seguir adelante y en el nombre de Jesús, con tu espíritu guíanos y alúmbranos y enséñanos, Señor, para permanecer continuamente y amar tu palabra, y amar tu presencia, y amar la declaración del evangelio, y amar vivir por ti y para ti en el nombre de Jesús. Declaramos que somos totalmente perdonados y sanados, perfectamente justificados, altamente favorecidos, profundamente amados, grandemente bendecidos. En Cristo Jesús declaramos que somos la justicia de Dios. Recibiendo la abundancia de tu gracia y el regalo de tu justicia, podemos decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén, amén y amén. Amén.